entusiasmo para el acuerdo que hoy se está celebrando. Resultado de un trabajo intenso, resultado de un trabajo sensible y resultado de un trabajo también solidario. Enfrentamos, señor presidente, usted lo ha comentado, un entorno muy complicado. Mucha de la incertidumbre que hoy estamos viendo nos viene de fuera, pero esa incertidumbre que nos viene de fuera ha impactado un deterioro importante en muchas variables que vemos aquí dentro. Una de las variables en las que se ha expresado es en el incremento que hemos observado en los precios de los combustibles. Todo este conjunto preocupa y nos obliga a actuar como siempre lo hemos hecho. Unidos y de forma solidaria. Hoy esta solidaridad se expresa en un acuerdo que nos obliga a trabajar y a desarrollar una agenda en 4 ejes. Primero, acciones que nos permitan cuidar y proteger la economía familiar. Segundo, y reconociendo que una parte muy importante de ello es el empleo, lo que podamos hacer juntos para fomentar inversiones y empleo. Tercero, hacerlo preservando nuestra estabilidad económica. Y cuarto, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho en el marco de un ejercicio austero del servicio público. Tenemos primero, en este primer eje de protección de la economía familiar, hemos comprendido trabajar en un conjunto de diferentes acciones. La primera, la más importante, la más sensible, acciones para mantener la estabilidad de precios. Se habrá de dar vigor al grupo de precios que usted ha instruido para alinear todos los instrumentos del Estado para cuidar su impacto. Así habremos de trabajar en la política de crédito, de aranceles y de subsidios para desplegarlo y así lograr este objetivo. En ello hay el compromiso pleno por la vía de la productividad y diálogo del sector empresarial y por la vía también del trabajo comprometido del sector obrero. En ello habrá de mediar además la vigilancia compartida de las entidades que dentro del Estado tienen esa responsabilidad. Vamos a trabajar, señor, en fortalecer el transporte público. Hoy estamos trabajando ya por la vía del Fonadín en 5 ciudades y podemos y proponemos hacerlo en 50 y buscaremos trabajar con los estados para identificarlas y empezar con los estudios y con las inversiones que para ellos sean necesarias. Estamos trabajando junto con Semarnat en procurar la reconversión del transporte público hacia el gas, lo que lo hará sustancialmente más eficiente y competitivo. Estamos buscando mejorar las condiciones de acceso y oportunidad de los créditos de la banca de desarrollo y para ello hemos identificado de manera conjunta la posibilidad de una capitalización adicional de 18,000 millones de pesos que habrán de detonar y de acompañar los esfuerzos que en materia de crédito desde la banca de desarrollo se acerquen al sector productivo y a las familias del país. El IMSS habrá, además de expandir significativamente sus servicios de guarderías y mejorar todas sus prestaciones sociales. Así lo hemos platicado con el Instituto y con los sectores aquí representados. Estamos todos trabajando en fortalecer la inclusión laboral para que podamos migrar de los programas sociales al trabajo formal. Hemos identificado juntos la posibilidad de un acompañamiento y un apoyo inmediato e importante a nuestros adultos mayores. Hoy muchos de ellos no tienen una pensión formal, pero sí realizaron contribuciones al sistema de ahorro para el retiro. Se han identificado en su conjunto la posibilidad de hacer acciones vigorosas en una búsqueda activa e inédita de más de 3,5 millones de adultos mayores que tienen en el sistema de ahorro para el retiro más de 50,000 millones de pesos. Habremos de buscar encontrarlos, identificarlos y regresarles este recurso en apoyo de su economía familiar. Ya anticipaba el secretario de Agricultura el viernes pasado la reactivación y fortalecimiento de los programas de apoyo al diésel agropecuario y marino. Por cuanto a la protección del empleo, fortaleciendo los ciclos de inversión, hemos identificado importantes obras ya en concurso que estamos trabajando para fortalecer y vigorizar. Obras que no están sujetas a incertidumbre, que son importantes para el desarrollo del país y que nos permiten anclar los procesos de inversión frente a este escenario incierto que enfrentamos.
Estas van desde el aeropuerto, los trenes, las escuelas al 100 y una renovación de nuestros puertos. Las reformas estructurales ponen hoy en la palestra inversiones que no estaban apenas ayer en consideración de este año. Y así habremos de cuidar, consolidar las inversiones que acompañan a la ronda 1 en la reforma energética, TRION, la red compartida, que implicará en su desarrollo más de 59,000 millones de pesos, 8,000 de los cuales habrán de invertirse este año, y una reestructura de la forma como administramos los puertos para poder movilizar muchos más recursos para su mayor competitividad. Daremos vigor y conclusión a las zonas económicas especiales que usted ha anunciado. Conforme a sus instrucciones, el año pasado a finales se dieron ya los recursos necesarios para adquirir los terrenos, condición necesaria para que pudiéramos ya empezar a detonarlas. En atención a muchas preocupaciones que aquí se plantearon, en años recientes se dieron estímulos para la deducibilidad inmediata de las pymes. Este año se habrá reducido este estímulo al 50%, se habrá de volver a incrementar al 100% y reducir el 50% hasta el año que entra. Y habremos, en comunicación con los sectores aquí representados y con su instrucción, de plantear un decreto de repatriación de capitales que ayude a fortalecer la presencia de los mismos en el proceso de desarrollo que estamos enfrentando. Tenemos que cuidar la estabilidad financiera. Este año que termina cumplimos los objetivos que el paquete económico nos había planteado, y el que entra en concurso con los sectores habremos de buscar tener el superávit primario que nos hemos planteado, estabilizar la deuda y buscar que ésta se empiece a reducir, y hacer sobre todo un ejercicio austero y cuidadoso del gasto. Para esos efectos ya nos ha instruido usted que reduzcamos 10% la partida de sueldos y salarios, y hemos además asumido el compromiso que nos ha exigido la sociedad de hacer absolutamente público todos los procesos de contratación abiertos y de licitación para que se le pueda dar seguimiento puntual. Esto en adición a los 190,000 millones de pesos menos que habremos de tener en el presupuesto de este año conforme al paquete que nos fue aprobado. Trabajaremos juntos en comunicación y en coordinación para fortalecer la coordinación en materia de cultura de legalidad y de Estado de Derecho. Hemos identificado acciones puntuales que nos permiten darle vigor al sistema de transparencia nacional, al sistema nacional de anticorrupción y fortalecer el portal de transparencia presupuestaria con los elementos que aquí hemos venido comentando. La idea, señores, es que este no sea un acuerdo que hoy se agote, es un acuerdo que vamos a enriquecer, es un acuerdo al que le vamos a dar seguimiento en el Comité Nacional de Productividad. Ahí iremos dando puntual seguimiento de lo que aquí se está acordando. La coordinación será en consecuencia permanente y efectiva. Somos conscientes de los retos por los que está atravesando el país, de las dificultades que están enfrentando sus familias, y queremos hacer sentir desde aquí que el gobierno federal, los sectores productivos, los patrones, los trabajadores, estamos cerca, estamos sensibles y habremos de hacer los esfuerzos necesarios para que se proteja la economía familiar, se preserve el empleo, se le dé plena vigencia al Estado de Derecho, y con ello contribuyamos a que este entorno, hoy de por sí difícil, sea en la medida de lo posible y con esta sensibilidad tengamos mejores elementos y los tengan las familias para poderlo sobrellevar preservando competitividad y dinamismo en la economía mexicana. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos la intervención del licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros servidores públicos, integrantes de Gabinete Legal y Ampliado, muy apreciables representantes de los sectores productivos del país y representantes de los medios de comunicación. Este día realizamos un evento de la mayor importancia para todos los mexicanos. Es un acto en el que, además de reafirmar la armonía y diálogo entre trabajadores, empresarios y gobierno, damos pasos firmes para que esta concordia se traduzca de manera concreta en mayor productividad laboral, mayor competitividad en las empresas y, en consecuencia, lo más importante, en mayor bienestar para la economía de las familias mexicanas. Esta respuesta al difícil entorno económico es una respuesta con metas claras, con compromisos sólidos y con tareas definidas. Es una respuesta que ve con realismo y con objetividad el presente, pero también asume una decidida responsabilidad
por su futuro. Si existe una tarea difícil de ejercer en el mundo y ejercer con vocación, con pasión y con entereza, es la de ser líder y más aún la de ser estadista. La mujer o el hombre que electo por sus conciudadanos llega a ocupar altos puestos públicos o sociales que lo llevan a tomar decisiones difíciles, pensando en el bienestar presente y futuro de los habitantes de su gremio o en su caso de la nación que gobierna, es lo que prueba el líder. El líder no se prueba en los tiempos fáciles. El líder se prueba cuando hay que decirle a la gente: por eso quisieron que yo los dirigiera y los orientara, porque vivimos tiempos difíciles. Las determinaciones del estadista no son siempre las que desearía tomar. Son las que responsablemente debe adoptar, las que los contextos internacional y nacional obligan, sin considerar si se conservarían o no simpatía como consecuencia de las mismas. Eso ha sucedido recientemente en el caso del país. Se ha explicado por el jefe del Estado mexicano, el presidente Enrique Peña, las razones del retiro del subsidio a los precios de las gasolinas. Se ha dicho con claridad que ello se debe fundamentalmente a factores externos vinculados al alza de los precios del petróleo, a que existe un precio internacional de gasolina que se fija en dólares y a que el país importa más de la mitad de las gasolinas que consumimos. Solo quienes no quieren verlo con claridad, ingenuamente o no, piensan y difunden que la medida no era la más conveniente. Tampoco era la de reducir los programas sociales en detrimento de millones de familias, o limitar los servicios fundamentales de los que goza la población, o incrementar impuestos o aumentar la deuda. En un entorno económico mundial de incertidumbre y volatilidad, donde las inversiones y capitales pueden cambiar de destino en horas, lo vivimos hace unos días aquí en el país. Lo más importante para nuestra sociedad es mantener la estabilidad de la economía a efecto de salvaguardar la estabilidad de la economía familiar. La medida ha resultado dolorosa, pero necesaria, y no podía esperar mantener los subsidios. Eso era ir en contra del futuro del país. Eso no cabe en el presidente Peña. Ha demostrado usted que la popularidad no es apetecible a un costo tan alto como generar un grave daño a las y los mexicanos. Hoy aquí, en la residencia oficial de Los Pinos, un grupo más que representativo de los sectores empresarial, sindical y campesino, envían a la sociedad mexicana un mensaje claro e inequívoco. Las y los mexicanos debemos trabajar más intensamente en unidad, con mayor eficiencia, imaginación y disciplina. Es el único camino que existe para crear lo que todos anhelamos, bienestar para todos. Eso es lo que tenemos hoy el privilegio aquí de testimoniar. Por ello es sumamente alentador conocer que los representantes de los sectores productivos han plasmado su compromiso de enfrentar solidariamente la circunstancia actual en acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Su participación corresponsable y su firme compromiso ponen de manifiesto que los mexicanos sabemos unirnos para enfrentar los grandes problemas y superar nuestros mayores desafíos. Al suscribir este acuerdo de unidad, cada sector productivo pone de relieve su cabal conciencia de que en este año que comienza todos deberemos realizar sacrificios y acatar escrupulosamente los compromisos que aquí contraemos. Los sectores productivos y los representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Trabajo y Previsión Social, trabajando juntos, logramos consensos importantes plasmados en el documento que hoy se suscribe y que sin duda es una clara respuesta ante una situación que haremos también juntos de superar. Se firman compromisos, no promesas. Se suscriben con responsabilidad y con el ánimo, desde luego, de cumplirlas a cabalidad. Los factores de la producción convocan a la unidad nacional, repudian la violencia e invitan a la construcción de nuevos consensos. Eso es lo que plasmamos con la firma. Como en ningún otro sexenio, en el actual los factores de la producción han logrado importantes equilibrios entre la conservación de las fuentes de empleo y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, sin renunciar a legítimos derechos como el de la huelga,
Han arribado a soluciones en beneficio de ambas partes. Ustedes son los más claros testigos y actores de más de 3 años sin huelga de jurisdicción laboral federal que lo acreditan. El incremento histórico del salario mínimo logrado para este año da cuenta de ello. El freno a la caída en el valor adquisitivo del salario mínimo y la recuperación sostenida del mismo es una realidad. Por ello, también en el acuerdo se señala con toda claridad que se habrá de analizar en el primer trimestre la evolución de estas medidas compensatorias y de la economía en su conjunto. Lo mismo lo que sucede en el entorno internacional. Y con ello, con esta misma responsabilidad, claridad y transparencia, habremos de sentarnos, si es necesario, en las instancias que correspondan para lograr nuevos equilibrios y, si es necesario, nuevos acuerdos. Lo que México rechaza es ese México de competencias entre todos, donde nadie gana, donde todos pierden. El México de la carrera de precios contra salarios. Esos son hechos, no es demagogia. Más de 2.600.000 empleos formales creados en lo que va de la administración es una cifra que no tiene parangón en los primeros 4 años de cualquier sexenio presidencial. La formalización del empleo es una exitosa política pública diseñada por el gobierno federal, respaldada e impulsada por los 31 gobiernos de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al margen de colores y de filiaciones. Eso es hacer actos de justicia en unidad y en coincidencia con propósitos comunes. Hoy queda demostrado que la lucha por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos no se da en las calles causando destrozos, saqueos y miedo entre la ciudadanía. No se da afectando la vida cotidiana de las personas, atentando contra su integridad física y su propiedad privada o contra los bienes públicos y las instituciones o con mensajes incendiarios. Se da en la escuela, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en la universidad, en el servicio público. Se da en el diálogo constructivo, en la conformación de ideas con argumentos, no con robos y saqueos. A esta respuesta violenta le respondemos con acuerdos. A cualquier intención de dañar la unidad, le respondemos pudiendo sentarnos aquí con el derecho de todos a disentir con argumentos, pero con propósitos comunes. Hoy testimoniamos la firma de un acuerdo que sin duda nos permite enfrentar el 2017, años de desafíos globales, pero particularmente para el país, con unidad y con un gran liderazgo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, amigos del sector de la prensa. Escuchemos las palabras de don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Con su permiso, señor presidente, distinguidas personalidades, miembros del comité, del gabinete legal y ampliado, señores empresarios, señores funcionarios de distintos organismos, estimados amigos de la prensa, quienes ya tenemos muchas canas, recordamos este tipo de eventos hace 30 o 40 años. Domingo, 5 de la tarde, aquí, en Los Pinos, el presidente de la República reunido con los mismos, no las mismas personas, pero los mismos cargos que hay aquí. Siempre firmábamos con la esperanza de que viniera una mejor situación para los trabajadores. Pero el tiempo que no perdona hacía que se fuera desvaneciendo, que hubiera compromisos como, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Me felicito y felicito a todos por tener la oportunidad física de estar en una nueva propuesta, en una propuesta que nosotros no pensábamos que se iba a dar ya, en una firma de un pacto en el que, por ejemplo, a las organizaciones obreras, los trabajadores nos dicen, subió la gasolina y el sindicato, ¿qué va a hacer?
Y si nosotros le decimos a la empresa, subió la gasolina, tienes que subir tus tabuladores. Y si el gobierno le dice, subió la gasolina, te voy a subir el impuesto, pues no vamos a ningún lado. Podría hacerse un discurso largo, con muchos aditamentos que fueran buenos para esto. Pero yo me quiero concretar con el permiso de mis compañeros del sector obrero, de mi presidente del Congreso del Trabajo, de mi amigo de la CROC, de mi amigo de la CROM, del vicepresidente del Congreso y el otro vicepresidente. Quiero pensar que esto que voy a decir y que estoy diciendo va en concordancia con lo que podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque no veo por dónde podamos hacer otra cosa. Ahora se nos invita a los factores de la producción para que haya ideas positivas que permitan que los apoyos a los más necesitados lleguen y sean palpables. Eso escuché del señor secretario de Trabajo y también del secretario de Hacienda, y en los propósitos del señor presidente. Esta es la reunión de la Comisión de Productividad que tenemos cada 2 meses en Palacio Nacional y que luego cada 3 meses venimos para que la presida el señor presidente. Démosle más velocidad a esa comisión, hagamos más cosas que ya firmemos y las pongamos en la práctica, y no solamente estemos platicando lo que deberíamos estar haciendo, porque llevamos ya 2 años de haberlo construido y no hemos sacado más que 2 o 3 convenios que la verdad no hacen mella en el tamaño de país que tenemos. Mi llamado a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial, a los hombres de negocios, a todos quienes están aquí, a los banqueros, mi llamado es para hacer estudios de la propia productividad, porque yo no veo por dónde pueda salir una mejora económica de los trabajadores si no es por la productividad. No hay aumentos de emergencia, ni los queremos. Tenemos pésimas experiencias en eso. Entonces necesitamos tener la herramienta para que los trabajadores puedan tener un ingreso mayor, y esa es productividad. Y necesitamos la simpatía de los empresarios, que la tenemos, Juan Pablo Castañón, les caemos bien entre trabajadores y sindicatos y empresarios, y hagamos cosas, pero no nada más que queden aquí en la firma de esto, que me parece que es trascendente. Cuando yo dije que no dijéramos lo que usted diga, señor presidente, lo estoy diciendo en serio, porque nosotros, muchos de los que estamos aquí, en los últimos 4 años nos hemos dedicado a defender un liderazgo nacional de Enrique Peña Nieto, y no queremos que se den cosas como se daban o como se usaban. Hoy tenemos que tomar determinaciones que nos den resultados. Y si esto que leyó Hacienda, esto que leyó la Secretaría de Trabajo, no da resultados, y los propósitos del presidente tampoco, entiendo por qué nos dicen, ¿y los sindicatos qué van a hacer con el gasolinazo? Con lo anterior ya no se pretende promover la productividad, se pretende que lo hagamos. Cuando nos reunimos en Palacio Nacional siempre tomamos decisiones. Está la academia, están los empresarios, está el sector obrero, está el gobierno. Estamos todos para tomar decisiones. Pero se hacen unas largas pláticas, muy buenas, por cierto, muy interesantes, tesis muy buenas de maestros y todo, pero eso no nos da nada para llevarle a los trabajadores, a las fábricas, algo que le pueda ser útil en la mesa donde comen sus hijos o donde comen ellos. Hay que apoyarnos también en las instituciones del Estado, las nobles instituciones del Estado, que son parte de los resultados de los trabajadores en la historia. ¿Cómo qué? Como el Seguro Social. El Seguro Social, que bueno, cuando vemos los números, pues nos asusta, pero todos ya sabemos que son millones de gentes que están atendidas. No hagamos que baje la calidad, al contrario, ahora hay que atenderlos mejor, que no falten medicinas. Claro, a mí me dio mucho gusto ver en el periódico una
publicación del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social, poniéndose al servicio de México y diciendo estamos dispuestos a trabajar más. Estamos hablando de 500,000 de trabajadores, no poquitos, especializados y que de veras están en todo el país. Entonces, ¿por qué no los demás? ¿Por qué no toda la burocracia? ¿Por qué no cada quien hace lo que debería hacer y algo podemos lograr? La situación económica del país no es propicia para hacer cosas más allá de esto. Pero tampoco México se va a destruir por un aumento a la gasolina. Hemos tenido muchísimos más graves retos y los hemos llevado adelante. Y hoy el sector de los trabajadores, nosotros mismos que hemos estado al pie de las máquinas en las fábricas y que sabemos qué se siente, queremos centrar esta propuesta en, por ejemplo, que Infonavit, mi secretaria de SEDATU, que haya más vivienda para la gente que menos tiene. Eso lo he venido predicando en el desierto muchos años y no he logrado. Que se rescaten más casas cuando ya no las pueden pagar, o que se les vuelva el dinero que dieron y ya esa casa se pueda vender. Que los desarrolladores nos ayuden a pintarlas y entregarlas. Que llevemos a cabo ese programa que propuse en Infonavit de migración interna, que ya tenemos 143 habitantes de Chiapas que aceptaron irse a Saltillo, que los van a entrenar, que les pagaron su mudanza, que les vamos a dar casas de las abandonadas y que tienen trabajo. Y que allá en Chiapas no tienen futuro ni trabajo porque todavía se mueren los niños de hambre en esas. Yo no sé si eso sea una locura, pero nosotros vamos a hacer esa locura y vamos a tratar de migrar con esa gente en las entidades que usted puso con una anotación especial. Entonces, busquemos las formas juntos para que juntos sigamos pues, mejorando resultados. El presidente de la República presentó un espléndido programa de vivienda. Apeguémonos a él. Vuélvanlo a calentar para que salga. Entreguemos los títulos de propiedad y las escrituras de casi 2 millones de gente. Pero entreguémoslas ya, no las... Vamos a hacer grandes eventos. Bueno, eso a una gente que le afectó el gasolinazo, pero que tiene su papelito y lo puede meter abajo del colchón, le ayuda. Y ya no va a preguntar mucho qué puede hacer el sindicato por nosotros. Nosotros ayudaremos, haremos, y se lo digo al secretario de Comercio, que nos regalen un montón de placas que diga inspector de mercados o inspector honorario, para que miles de trabajadores vayan y chequen que no nos estén robando los comerciantes. Y tenemos que salvar la inflación, porque ese sería nuestro peor castigo. Si la inflación sube, entonces pues se va a gastar lo que ni siquiera nos han dado. Yo creo que este tipo de eventos nos permite al sector obrero decir, como pocas veces, lo que tenemos que decir. Reiterar que para nosotros el tipo de pactos que se hacían y eso, pues ya no tienen validez. Yo recuerdo que a don Fidel Velázquez les decían hay que apretarse el cinturón y él decía, pues si ya ni cinturón tienen los trabajadores, entonces no se pueden apretar nada. Volquémonos en la realidad de nosotros. Con independencia de colores, de formas de pensar, de eso, veamos que es un solo México al que tenemos y que lo debemos cuidar, mantener y no destruir. Los trabajadores de México están con los sindicatos de México están con los trabajadores y con los demás sectores de la producción y desde luego con el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Interviene enseguida el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía.
Con su permiso, señor presidente. Siguiendo su instrucción, la semana pasada nos abocamos a construir el diálogo que deriva en la construcción de este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Esta mañana, en una reunión previa que tuve a bien organizar con el sector empresarial, nos congratulábamos de la rapidez con la cual pudimos limar diferencias, llegar a consensos y definir mensajes. Esta rapidez, señor presidente, no es fortuita ni producto de la casualidad. Tuve el privilegio de acompañarlo cuando aún era usted todavía candidato a la presidencia, a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. En esa reunión, usted suscribió un compromiso con el Pacto por México, un pacto que vislumbraba transformaciones profundas, que enfocaba reformas fundamentales para la economía mexicana y para el país. Un pacto que sin duda, a través de este proceso de diálogo con el sector empresarial, usted ha cumplido, si no al 100%, señor presidente, sí en un buen 90%. Esa es la confianza que se construye para cuando hay momentos difíciles y de reto, poder sentarnos a una mesa, entendernos, definir rumbo, definir confianza y definir camino. En este momento, los que estamos suscribiendo este acuerdo, sin duda, estamos comprometiéndonos con un elemento fundamental. Es el momento de fortalecer la confianza en nuestras instituciones, en nuestra capacidad para darle a esta economía competitividad y desarrollo, pero sobre todo en la capacidad que tenemos como sociedad de reconocer que es un momento para privilegiar el interés de México sobre intereses particulares. El acuerdo que hoy firmamos parte de una premisa fundamental. El crecimiento del país se fundamenta en el crecimiento de todos y cada uno de los sectores. Un crecimiento que debe de beneficiar a todos los que participamos en este gran país, su clase trabajadora, su clase empresarial. Para que ello ocurra, va a ser indispensable que cada quien hagamos nuestra parte. Desde la responsabilidad que usted nos ha confiado, señor presidente, nuestra misión es seguir generando un entorno propicio para que las empresas, sin importar su tamaño, puedan ganarse un lugar en el mercado, generar empleos e invertir. Pero también para que los consumidores reciban productos y servicios de calidad a precios justos. Por ello quiero reconocer la disposición del sector empresarial para que a través de sus organizaciones asuma el compromiso de coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando siempre repercusiones injustificadas o fenómenos especulativos, particularmente en los casos de los productos de la canasta básica. Nosotros, como servidores públicos que tenemos su confianza, señor presidente, tenemos la responsabilidad de actuar con probidad, con honestidad y con transparencia, pero siempre con eficiencia por el servicio de México. Gracias, señor presidente. Corresponde la siguiente intervención al actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto que nos reciba aquí y quiero reconocer esta iniciativa como una iniciativa en pro del México que estamos construyendo todos juntos. A los señores secretarios de Estado, nuestro reconocimiento en la convocatoria y en el trabajo que hemos desarrollado estos últimos días. Mi reconocimiento a los señores dirigentes obreros y sindicales que están aquí presentes por el mismo trabajo que hemos hecho y por el que haremos en estos próximos meses y años. Saludo con gusto y a nombre de ellos hablo a los compañeros presidentes de las organizaciones empresariales aquí presentes. Apreciamos esta iniciativa del presidente de la República para reunirnos hoy en esta mesa a todos los representantes de los sectores productivos del país en la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. El acuerdo que firmamos hoy es una muestra de unidad y compromiso, la búsqueda de una hoja de ruta de prioridades en las que podemos coincidir gobierno, sociedad, empresas, trabajadores, campesinos,
para afrontar un entorno de incertidumbre y retos con toda responsabilidad. Avanzamos en grandes lineamientos sobre lo que debemos encarar en el futuro próximo, de lo que podemos hacer si definimos objetivos comunes y establecemos el diálogo constructivo como premisa. Los próximos meses y años enfrentaremos desafíos insospechados. Aún no conocemos su dimensión y profundidad, pero podemos prepararnos si logramos unirnos en lo fundamental. Debemos hacerlo escuchándonos primero, estableciendo el diálogo abierto y franco con la sociedad, entendiendo sus inconformidades y sus problemas y buscando, como lo estamos haciendo, soluciones incluyentes. Son tiempos que requieren unidad y generosidad y también exigencia mutua. Demandar y demandarnos resultados concretos, compromisos reales y transparencia que brinde la confianza. Este acuerdo es un primer paso para la enorme tarea que tenemos por delante, dar seguimiento e implementar políticas públicas que nos permitan proteger la economía familiar, fomentar el empleo, la inversión productiva y a la vez defender nuestra estabilidad macroeconómica. Fortalecer nuestro mercado interno es prioritario y uno de los objetivos fundamentales de la estrategia hoy propuesta. Entiendo en este fortalecimiento no solo el consumo, sino el fomento a la actividad productiva y el desarrollo acelerado de las empresas, que finalmente generan el empleo formal que brinda ingresos y estabilidad a las familias mexicanas. En el sector empresarial tenemos claro nuestro principal compromiso, ser generadores de valor y riqueza que pueda traducirse en más y mejores oportunidades para las personas, para los trabajadores. Por ello, establecemos un compromiso claro en promover la productividad en las empresas y en sus trabajadores para ganar eficiencia y contribuir a disminuir la presión inflacionaria. La preservación del empleo y la recuperación de los ingresos es un compromiso permanente del sector y hemos avanzado en ello, buscando mantener vigentes y crecientes las remuneraciones para el trabajo formal en la medida de las posibilidades de cada empresa conforme va creciendo la propia empresa por productividad. Pero necesitamos seguir trabajando en esta materia, con más incentivos para la creación de empleos, la capacitación constante y la inversión productiva que permitan generar valor que se transforme en mayores ingresos para las familias. A través de este acuerdo, refrendamos nuestro compromiso para fomentar la inversión en nuestro país, presidente. Con estas y otras medidas que iremos incorporando a lo largo del tiempo, buscamos incentivar que más empresas se instalen en México y las que ya están establecidas puedan incrementar su inversión productiva desde las más pequeñas hasta las más grandes, que son cabezas de las grandes cadenas de valor. Para ello, se incorporan medidas concretas para apoyar el financiamiento, la adopción de tecnología, la desregulación y el fomento de la formalidad. Porque es solo a través de la creación de más empresas y el fortalecimiento de las mismas que podremos generar oportunidades de empleo para los mexicanos. Es el trabajo formal, digno y bien remunerado, creado en las empresas, el que rompe el círculo de la pobreza y la exclusión, el que devuelve la esperanza a las familias. El acuerdo que hoy firmamos incluye también una serie de medidas para el apuntalamiento de nuestra estabilidad macroeconómica, controlar la deuda pública, racionalizar y disminuir el gasto público, enfocándolo a las áreas con mayor impacto multiplicador sobre la economía, son metas indispensables
para mantener la senda del crecimiento. Sin ellas, no habrá soluciones reales a nuestra problemática y los retos actuales. Creemos que el mayor de los esfuerzos debe realizarse en este sentido, no solo para mantener las variables sanas, sino para dar señales claras a la sociedad del compromiso con la austeridad y el compromiso por el ingreso de las personas y sus familias. Por ello, hacemos un llamado a los órganos descentralizados, a los demás poderes de la Unión y a los gobiernos estatales y municipales a establecer iguales medidas de racionalidad y austeridad, de control de sus propias deudas y de transparencia y rendición de cuentas. Por último, sabemos que el fortalecimiento del Estado de Derecho es una materia fundamental para dar viabilidad a las propuestas presentadas. La confianza es la piedra angular para un México unido y en desarrollo. Para ello debemos brindar seguridad jurídica a las inversiones y certidumbre a los factores de la producción, al empleo, y un compromiso mucho más firme con la aplicación de la ley y sobre todo el combate a la impunidad. El 2017 debe ser el año de la lucha contra la corrupción en todos sus ámbitos. Desde nuestro sector daremos un renovado impulso al programa de certificaciones en ética e integridad, así como los trabajos con la Secretaría de la Función Pública para establecer requisitos en la materia para las contrataciones públicas. El trabajo recién comienza. Seamos participativos, críticos y exigentes, pero también propositivos y generosos. Es tiempo de pensar en México sin mezquindades ni intereses particulares. La sociedad mexicana está en espera de nuestras respuestas, nuestros compromisos de honestidad, de cero corrupción, de credibilidad, de resultados concretos y no más metas incumplidas. Este acuerdo debe ser un paso contundente en este sentido. Los mexicanos debemos confiar en nosotros mismos frente a los retos internos y externos que tenemos, porque la historia nos comprueba que sabemos trabajar con unidad y generosidad. En estos momentos de reto para México, la patria cuenta con los empresarios, nosotros contamos con nuestros trabajadores, porque así son los signos de los tiempos. Renovar nuestra conversación y nuestro empeño para construir el México del siglo XXI. Y por supuesto que estamos comprometidos de acompañar al presidente y a su equipo en este empeño, en lo que sea necesario para que México siga siendo exitoso en el extranjero y siga fortaleciéndose en la nación que todos queremos tener y que estamos formando. México nos llama a nuestra responsabilidad, presidente, y usted también cuenta con nosotros, los empresarios. Enseguida se procede a la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, firmando como testigo de honor el secretario de Hacienda y Crédito Público. Firman el acuerdo el secretario de Economía, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y el presidente del Comité Nacional de la Confederación Nacional Campesina. El señor presidente de la República atestigua con su distinguida presencia la firma de este acuerdo. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Nuevamente, señoras y señores, muchas gracias por su presencia. Repito, quiero saludar
la presencia de los dirigentes del sector obrero de nuestro país, a los dirigentes del sector empresarial de México, a los dirigentes del sector agropecuario, que hoy aquí nos acompañan, a funcionarios del Gobierno de la República y a distintos representantes de los medios de comunicación, quienes por su conducto podrán hacer saber a la sociedad mexicana que el día de hoy estamos celebrando este acuerdo y dando este paso precisamente con sentido de responsabilidad en favor de México, en favor de cuidar la economía nacional y sobre todo fortalecer la economía de las familias mexicanas. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su compromiso y muy especialmente, como aquí se ha dicho, por su responsabilidad con México. Reconozco su firme decisión de participar activamente en la solución de los desafíos que estamos teniendo en el inicio de este año. El acuerdo que hoy suscribimos surge de un intenso y constructivo diálogo con un objetivo que nos une, el de proteger la economía nacional y, desde luego, proteger la economía de las familias mexicanas. Es un acuerdo con compromisos concretos que contribuye a dar atención a las preocupaciones que se han generado luego del ajuste en el precio de las gasolinas. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar responde justamente a las preocupaciones de las jefas y jefes de familia. Preocupaciones de que haya un aumento injustificado en los precios de otros bienes y servicios, especialmente en los productos de la canasta básica. Preocupaciones de que haya escasez de alimentos o recortes en los programas sociales prioritarios. Para responder a estas inquietudes, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento indiscriminado de precios. Esto es posible porque la gasolina, para la mayoría de los productos y servicios, solo representa una fracción del costo de producción. Todos los firmantes, en especial los sectores laboral y del campo, se comprometen a mejorar la productividad de sus sectores. Además, el Gobierno de la República se compromete a continuar el diálogo con los sectores productivos y las medidas de vigilancia para asegurar la estabilidad de los precios en la canasta básica. De ser necesario, habremos de autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten grandes aumentos en sus precios. Quienes reciben un ingreso proveniente de los programas sociales del Gobierno de la República tengan la tranquilidad de que seguirán recibiéndolo. A las familias también les preocupa que haya alzas en el costo de su transporte diario al trabajo, a la escuela y a sus actividades cotidianas. Si bien las tarifas de transporte se definen en cada estado, en el Gobierno de la República apoyaremos decididamente la modernización de transporte público masivo, así como la movilidad urbana. A través del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo se promoverán proyectos de inversión de este tipo, por ejemplo, para expandir, como aquí ya lo refiriera el secretario de Hacienda, el programa a 50 ciudades y pasar a este número de ciudades de las 5 que hoy se contemplan. También se acompañará la reconversión de unidades de transporte público a combustibles más eficientes y económicos. Otra preocupación que tiene la población es que ante los retos actuales haya despidos y se deje de invertir y de abrir fuentes de empleo. Este acuerdo atiende esta preocupación directamente.
El Gobierno de la República se compromete a seguir fomentando inversiones generadoras de empleo. Además, durante 2017 comenzarán a operar nuevos estímulos fiscales a la inversión y procesos de simplificación de trámites en favor especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que también hay preocupación por la estabilidad económica, que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir durante décadas. Para atender esta otra preocupación, mantendremos finanzas públicas sanas, un sistema financiero sólido y la plena instrumentación de las reformas estructurales. Asimismo, desde el Gobierno vamos a cuidar mejor los recursos públicos. El presupuesto se ejercerá de manera austera y cuidando en todo momento el gasto social. Se reforzará también la plataforma de transparencia presupuestaria y de contrataciones gubernamentales. Además del recorte que ya hizo el Gobierno por 190,000 millones de pesos, se aplicarán otras medidas de austeridad, incluyendo la reducción en 10% de la partida de sueldos y salarios de servidores públicos federales de mando superior. La Secretaría de Hacienda también está ya trabajando y ha recibido indicaciones para identificar todos los espacios de economías y ahorros para que este Gobierno refleje la austeridad que exige el momento. Comparto el llamado que se hace en el acuerdo para que los otros poderes de la Federación, los organismos autónomos, así como los gobiernos locales, adopten medidas similares de austeridad para hacer, en pocas palabras, más con menos. Las familias mexicanas, no obstante su malestar por el aumento en los precios de gasolinas, también se han pronunciado claramente en contra de la violencia y del vandalismo. Por eso, quienes suscribimos el acuerdo, nos comprometemos a preservar el Estado de Derecho y a fortalecer la cultura de la legalidad. Como se puede apreciar, este acuerdo atiende las preocupaciones de las familias mexicanas. Agradezco a los empresarios porque además de seguir confiando e invirtiendo en México, hoy están haciendo un esfuerzo adicional en favor de la estabilidad de precios y el empleo. Agradezco a los trabajadores su compromiso de continuar elevando la competitividad y la productividad de nuestra economía con su talento y su esfuerzo. Aprecio en especial la decisión de que las revisiones salariales se hagan con base en indicadores precisos sobre el impacto que tuvo el alza en el precio de la gasolina. Reconozco también a los integrantes del sector agropecuario por su compromiso de seguir produciendo alimentos de calidad a precios justos para llevar lo mejor de nuestra tierra a la mesa de las familias mexicanas. Aquí no hay ni cabe el interés personal, político o de grupo. Nuestro único interés es México. Señoras y señores, quiero decirle al ama de casa, a la jefa de familia, al comerciante, al estudiante, al trabajador y al pequeño empresario. Para el Gobierno de la República es una prioridad proteger tu empleo, tu ingreso y tu gasto, proteger tu patrimonio y tu ahorro, proteger la estabilidad, tu futuro y el de tus hijos. Tengan plena confianza en que haremos todo lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar. Hoy México cuenta con una economía fuerte, dinámica y competitiva. Por ello, algo que debo destacar es que a diferencia de décadas pasadas, como hace un momento lo expusiera Carlos Acebes del Olmo, efectivamente,
Hace 30 o más años, 40 años, se hizo una convocatoria a todos los sectores productivos, pero aquel entonces, la diferencia de ese entonces a la hora, es que en aquel entonces el imperativo era corregir la inestabilidad de nuestra economía. Este acuerdo con los sectores productivos tiene otro objetivo, que es preservar lo que hemos alcanzado como nación. Anteriormente había que corregir, hoy tenemos que cuidar y preservar la estabilidad de nuestra economía que hemos construido en las últimas décadas. Recordemos que en lo que va de esta administración se han generado más de 2.6 millones de empleos, que en 2016 cerramos con una inflación anual de 3.4% y que el consumo interno continúa siendo el principal motor de nuestra economía. La economía mexicana avanza y entre todos debemos cuidarla. Si bien los actuales retos vienen del exterior, la respuesta debe surgir del interior. La solución está en nosotros y está en los mexicanos. Está, como aquí varios de ustedes refirieron, en nuestra unidad. El acuerdo que hoy firmamos es reflejo de esa unidad. Es un gran paso que nos abre camino hacia adelante. Este acuerdo es un marco que nos permitirá ir sumando acciones y compromisos adicionales de los sectores público, laboral y empresarial, como aquí se ha expresado y aquí hoy se está comprometiendo. El Gobierno de la República seguirá trabajando con cada uno de los sectores productivos para proteger la economía de las familias mexicanas. En unidad, estoy seguro y plenamente convencido de que podremos superar y vencer cualquier desafío. Ante ello, no tengo más que testimonio de gratitud y de reconocimiento por esta apertura y, repito, esta amplia disposición para que juntos y al unísono trabajemos en favor de México y sigamos entre todos, sobre todo en unidad, construyendo la nación que depare condiciones de mayor bienestar a las familias mexicanas. Por su atención, muchísimas gracias. De esta manera, damas y caballeros, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La Presidencia de la República agradece a ustedes su amable asistencia y les desea que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Quiero pensar que esto que voy a decir y que estoy diciendo va en concordancia con lo que podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque no veo por dónde podamos hacer otra cosa. Ahora se nos invita a los factores de la producción para que haya ideas positivas que permitan que los apoyos a los más necesitados lleguen y sean palpables. Eso escuché del señor secretario de Trabajo y también del secretario de Hacienda, y en los propósitos del señor presidente. Esta es la reunión de la Comisión de Productividad que tenemos cada 2 meses.
en Palacio Nacional y que luego cada 3 meses venimos para que la presida el señor presidente. Démosle más velocidad a esa comisión, hagamos más cosas que ya firmemos y las pongamos en la práctica y no solamente estemos platicando lo que deberíamos estar haciendo, porque llevamos ya 2 años de haberlo construido y no hemos sacado más que 2 o 3 convenios que la verdad no hacen mella en el tamaño de país que tenemos. Mi llamado a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial, a los hombres de negocios, a todos quienes están aquí, a los banqueros, mi llamado es para hacer estudios de la propia productividad, porque yo no veo por dónde pueda salir una mejora económica de los trabajadores si no es por la productividad. No hay aumentos de emergencia, ni los queremos. Tenemos pésimas experiencias en eso. Entonces necesitamos tener la herramienta para que los trabajadores puedan tener un ingreso mayor, y esa es productividad. Y necesitamos la simpatía de los empresarios, que la tenemos, Juan Pablo Castañón, les caemos bien entre trabajadores y sindicatos y empresarios, y hagamos cosas, pero no nada más que queden aquí en la firma de esto, que me parece que es trascendente. Cuando yo dije que no dijéramos lo que usted diga, señor presidente, lo estoy diciendo en serio, porque nosotros, muchos de los que estamos aquí, en los últimos 4 años nos hemos dedicado a defender un liderazgo nacional de Enrique Peña Nieto y no queremos que se den cosas como se daban o como se usaban. Hoy tenemos que tomar determinaciones que nos den resultados. Y si esto que leyó Hacienda, esto que leyó la Secretaría de Trabajo, no da resultados y los propósitos del presidente tampoco, entiendo por qué nos dicen, ¿y los sindicatos qué van a hacer con el gasolinazo? Con lo anterior ya no se pretende promover la productividad, se pretende que lo hagamos. Cuando nos reunimos en Palacio Nacional siempre tomamos decisiones. Está la academia, están los empresarios, está el sector obrero, está el gobierno. Estamos todos para tomar decisiones. Pero se hacen unas largas pláticas, muy buenas, por cierto, muy interesantes, tesis muy buenas de maestros y todo, pero eso no nos da nada para llevarle a los trabajadores, a las fábricas, algo que le pueda ser útil en la mesa donde comen sus hijos o donde comen ellos. Hay que apoyarnos también en las instituciones del Estado, las nobles instituciones del Estado, que son parte de los resultados de los trabajadores en la historia. ¿Cómo qué? Como el Seguro Social. El Seguro Social, que bueno, cuando vemos los números, pues nos asusta, pero todos ya sabemos que son millones de gentes que están atendidas. No hagamos que baje la calidad, al contrario, ahora hay que atenderlos mejor, que no falten medicinas. Claro, a mí me dio mucho gusto ver en el periódico una publicación del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social poniéndose al servicio de México y diciendo estamos dispuestos a trabajar más. Estamos hablando de 500,000 de trabajadores, no poquitos, especializados y que de veras están en todo el país. Entonces, ¿por qué no los demás? ¿Por qué no toda la burocracia? ¿Por qué no cada quien hace lo que debería hacer y algo podemos lograr? La situación económica del país no es propicia para hacer cosas más allá de esto. Pero tampoco México se va a destruir por un aumento a la gasolina. Hemos tenido muchísimos más graves retos y los hemos llevado adelante. Y hoy el sector de los trabajadores, nosotros mismos que hemos estado al pie de las máquinas en las fábricas y que sabemos qué se siente, queremos centrar esta propuesta en, por ejemplo, que Infonavit, mi secretaria de SEDATU, que haya más vivienda para la gente que menos tiene. Eso lo he venido predicando en el desierto muchos años y no he logrado.
que se rescaten más casas cuando ya no las pueden pagar, o que se les vuelva el dinero que dieron y ya esa casa se pueda vender. Que los desarrolladores nos ayuden a pintarlas y entregarlas. Que llevemos a cabo ese programa que propuse en Infonavit de migración interna, que ya tenemos 143 habitantes de Chiapas que aceptaron irse a Saltillo, que los van a entrenar, que les pagaron su mudanza, que les vamos a dar casas de las abandonadas y que tienen trabajo. Y que allá en Chiapas no tienen futuro ni trabajo porque todavía se mueren los niños de hambre en esas. Yo no sé si eso sea una locura, pero nosotros vamos a hacer esa locura y vamos a tratar de migrar con esa gente en las entidades que usted puso con una anotación especial. Entonces, busquemos las formas juntos para que juntos sigamos pues, mejorando resultados. El presidente de la República presentó un espléndido programa de vivienda. Apeguémonos a él. Vuélvanlo a calentar para que salga. Entreguemos los títulos de propiedad y las escrituras de casi 2 millones de gente. Pero entreguémoslas ya, no las... Vamos a hacer grandes eventos. Bueno, eso a una gente que le afectó el gasolinazo, pero que tiene su papelito y lo puede meter abajo del colchón, le ayuda. Y ya no va a preguntar mucho qué puede hacer el sindicato por nosotros. Nosotros ayudaremos, haremos, y se lo digo al secretario de Comercio, que nos regalen un montón de placas que diga inspector de mercados o inspector honorario, para que miles de trabajadores vayan y chequen que no nos estén robando los comerciantes. Y tenemos que salvar la inflación, porque ese sería nuestro peor castigo. Si la inflación sube, entonces pues se va a gastar lo que ni siquiera nos han dado. Yo creo que este tipo de eventos nos permite al sector obrero decir, como pocas veces, lo que tenemos que decir. Reiterar que para nosotros el tipo de pactos que se hacían y eso, pues ya no tienen validez. Yo recuerdo que a don Fidel Velázquez les decían hay que apretarse el cinturón y él decía, pues si ya ni cinturón tienen los trabajadores, entonces no se pueden apretar nada. Volquémonos en la realidad de nosotros. Con independencia de colores, de formas de pensar, de eso, veamos que es un solo México al que tenemos y que lo debemos cuidar, mantener y no destruir. Los trabajadores de México están con los sindicatos de México están con los trabajadores y con los demás sectores de la producción y desde luego con el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Interviene enseguida el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Con su permiso, señor presidente. Siguiendo su instrucción, la semana pasada nos abocamos a construir el diálogo que deriva en la construcción de este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Esta mañana, en una reunión previa que tuve a bien organizar con el sector empresarial, nos congratulábamos de la rapidez con la cual pudimos limar diferencias, llegar a consensos y definir mensajes. Esta rapidez, señor presidente, no es fortuita ni producto de la casualidad. Tuve el privilegio de acompañarlo cuando aún era usted todavía candidato a la presidencia, a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. En esa reunión, usted suscribió un compromiso con el Pacto por México. Un pacto que vislumbraba transformaciones profundas, que enfocaba reformas fundamentales para la economía. Entusiasmo para el acuerdo que hoy se está celebrando. Resultado de un trabajo intenso, resultado de un trabajo sensible y resultado de un trabajo también solidario. Enfrentamos, señor presidente, usted lo ha comentado, un entorno muy complicado. Mucha de la incertidumbre que hoy estamos viendo nos viene de fuera, pero esa incertidumbre que nos viene de fuera
ha impactado un deterioro importante en muchas variables que vemos aquí dentro. Una de las variables en las que se ha expresado es en el incremento que hemos observado en los precios de los combustibles. Todo este conjunto preocupa y nos obliga a actuar como siempre lo hemos hecho. Unidos y de forma solidaria. Hoy esta solidaridad se expresa en un acuerdo que nos obliga a trabajar y a desarrollar una agenda en 4 ejes. Primero, acciones que nos permitan cuidar y proteger la economía familiar. Segundo, y reconociendo que una parte muy importante de ello es el empleo, lo que podamos hacer juntos para fomentar inversiones y empleo. Tercero, hacerlo preservando nuestra estabilidad económica. Y cuarto, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho en el marco de un ejercicio austero del servicio público. Tenemos primero, en este primer eje de protección de la economía familiar, hemos comprendido trabajar en un conjunto de diferentes acciones. La primera, la más importante, la más sensible, acciones para mantener la estabilidad de precios. Se habrá de dar vigor al grupo de precios que usted ha instruido para alinear todos los instrumentos del Estado para cuidar su impacto. Así habremos de trabajar en la política de crédito, de aranceles y de subsidios para desplegarlo y así lograr este objetivo. En ello hay el compromiso pleno por la vía de la productividad y diálogo del sector empresarial y por la vía también del trabajo comprometido del sector obrero. En ello habrá de mediar además la vigilancia compartida de las entidades que dentro del Estado tienen esa responsabilidad. Vamos a trabajar, señor, en fortalecer el transporte público. Hoy estamos trabajando ya por la vía del Fonadín en 5 ciudades y podemos y proponemos hacerlo en 50 y buscaremos trabajar con los estados para identificarlas y empezar con los estudios y con las inversiones que para ellos sean necesarias. Estamos trabajando junto con Semarnat en procurar la reconversión del transporte público hacia el gas, lo que lo hará sustancialmente más eficiente y competitivo. Estamos buscando mejorar las condiciones de acceso y oportunidad de los créditos de la banca de desarrollo y para ello hemos identificado de manera conjunta la posibilidad de una capitalización adicional de 18,000 millones de pesos que habrán de detonar y de acompañar los esfuerzos que en materia de crédito desde la banca de desarrollo se acerquen al sector productivo y a las familias del país. El IMSS habrá además de expandir significativamente sus servicios de guarderías y mejorar todas sus prestaciones sociales. Así lo hemos platicado con el Instituto y con los sectores aquí representados. Estamos todos trabajando en fortalecer la inclusión laboral para que podamos migrar de los programas sociales al trabajo formal. Hemos identificado juntos la posibilidad de un acompañamiento y un apoyo inmediato e importante a nuestros adultos mayores. Hoy muchos de ellos no tienen una pensión formal, pero sí realizaron contribuciones al sistema de ahorro para el retiro. Se han identificado en su conjunto la posibilidad de hacer acciones vigorosas en una búsqueda activa e inédita de más de 3,5 millones de adultos mayores que tienen en el sistema de ahorro para el retiro más de 50,000 millones de pesos. Habremos de buscar encontrarlos, identificarlos y regresarles este recurso en apoyo de su economía familiar. Ya anticipaba el secretario de Agricultura el viernes pasado la reactivación y fortalecimiento de los programas de apoyo al diésel agropecuario y marino. Por cuanto a la protección del empleo, fortaleciendo los ciclos de inversión, hemos identificado importantes obras ya en concurso que estamos trabajando para fortalecer y vigorizar. Obras que no están sujetas a incertidumbre, que son importantes para el desarrollo del país y que nos permiten anclar los procesos de inversión frente a este escenario incierto que enfrentamos. Estas van desde el aeropuerto, los trenes, las escuelas al 100 y una renovación de nuestros puertos. Las reformas estructurales ponen hoy en la palestra inversiones que no estaban apenas ayer en consideración de este año. Y así habremos de cuidar, consolidar las inversiones que acompañan a la ronda 1 en la reforma energética, TRION,
la red compartida, que implicará en su desarrollo más de 59,000 millones de pesos, 8,000 de los cuales habrán de invertirse este año, y una reestructura de la forma como administramos los puertos para poder movilizar muchos más recursos para su mayor competitividad. Daremos vigor y conclusión a las zonas económicas especiales que usted ha anunciado. Conforme a sus instrucciones, el año pasado a finales se dieron ya los recursos necesarios para adquirir los terrenos, condición necesaria para que pudiéramos ya empezar a detonarlas. En atención a muchas preocupaciones que aquí se plantearon, en años recientes se dieron estímulos para la deducibilidad inmediata de las pymes. Este año se habrá reducido este estímulo al 50%, se habrá de volver a incrementar al 100% y reducir el 50% hasta el año que entra. Y habremos, en comunicación con los sectores aquí representados y con su instrucción, de plantear un decreto de repatriación de capitales que ayude a fortalecer la presencia de los mismos en el proceso de desarrollo que estamos enfrentando. Tenemos que cuidar la estabilidad financiera. Este año que termina cumplimos los objetivos que el paquete económico nos había planteado, y el que entra en concurso con los sectores habremos de buscar tener el superávit primario que nos hemos planteado, estabilizar la deuda y buscar que ésta se empiece a reducir, y hacer sobre todo un ejercicio austero y cuidadoso del gasto. Para esos efectos ya nos ha instruido usted que reduzcamos 10% la partida de sueldos y salarios, y hemos además asumido el compromiso que nos ha exigido la sociedad de hacer absolutamente público todos los procesos de contratación abiertos y de licitación para que se le pueda dar seguimiento puntual. Esto en adición a los 190,000 millones de pesos menos que habremos de tener en el presupuesto de este año conforme al paquete que nos fue aprobado. Trabajaremos juntos en comunicación y en coordinación para fortalecer la coordinación en materia de cultura de legalidad y de Estado de Derecho. Hemos identificado acciones puntuales que nos permiten darle vigor al sistema de transparencia nacional, al sistema nacional de anticorrupción y fortalecer el portal de transparencia presupuestaria con los elementos que aquí hemos venido comentando. La idea, señores, es que este no sea un acuerdo que hoy se agote, es un acuerdo que vamos a enriquecer, es un acuerdo al que le vamos a dar seguimiento en el Comité Nacional de Productividad. Ahí iremos dando puntual seguimiento de lo que aquí se está acordando. La coordinación será en consecuencia permanente y efectiva. Somos conscientes de los retos por los que está atravesando el país, de las dificultades que están enfrentando sus familias, y queremos hacer sentir desde aquí que el gobierno federal, los sectores productivos, los patrones, los trabajadores, estamos cerca, estamos sensibles y habremos de hacer los esfuerzos necesarios para que se proteja la economía familiar, se preserve el empleo, se le dé plena vigencia al Estado de Derecho, y con ello contribuyamos a que este entorno, hoy de por sí difícil, sea en la medida de lo posible y con esta sensibilidad tengamos mejores elementos y los tengan las familias para poderlo sobrellevar preservando competitividad y dinamismo en la economía mexicana. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos la intervención del licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros servidores públicos, integrantes de Gabinete Legal y Ampliado, muy apreciables representantes de los sectores productivos del país y representantes de los medios de comunicación. Este día realizamos un evento de la mayor importancia para todos los mexicanos. Es un acto en el que, además de reafirmar la armonía y diálogo entre trabajadores, empresarios y gobierno, damos pasos firmes para que esta concordia se traduzca de manera concreta en mayor productividad laboral, mayor competitividad en las empresas y, en consecuencia, lo más importante, en mayor bienestar para la economía de las familias mexicanas. Esta respuesta al difícil entorno económico es una respuesta con metas claras, con compromisos sólidos y con tareas definidas. Es una respuesta que ve con realismo y con objetividad el presente, pero también asume una decidida responsabilidad por su futuro. Si existe una tarea difícil de ejercer en el mundo, y ejercer con vocación, con pasión y con entereza, es la de ser líder, y más aún, la de ser estadista.
La mujer o el hombre que electo por sus conciudadanos llega a ocupar altos puestos públicos o sociales que lo llevan a tomar decisiones difíciles, pensando en el bienestar presente y futuro de los habitantes de su gremio o en su caso de la nación que gobierna, es lo que prueba el líder. El líder no se prueba en los tiempos fáciles. El líder se prueba cuando hay que decirle a la gente: por eso quisieron que yo los dirigiera y los orientara, porque vivimos tiempos difíciles. Las determinaciones del estadista no son siempre las que desearía tomar. Son las que responsablemente debe adoptar, las que los contextos internacional y nacional obligan, sin considerar si se conservarían o no simpatía como consecuencia de las mismas. Eso ha sucedido recientemente en el caso del país. Se ha explicado por el jefe del Estado mexicano, el presidente Enrique Peña, las razones del retiro del subsidio a los precios de las gasolinas. Se ha dicho con claridad que ello se debe fundamentalmente a factores externos vinculados al alza de los precios del petróleo, a que existe un precio internacional de gasolina que se fija en dólares y a que el país importa más de la mitad de las gasolinas que consumimos. Solo quienes no quieren verlo con claridad, ingenuamente o no, piensan y difunden que la medida no era la más conveniente. Tampoco era la de reducir los programas sociales en detrimento de millones de familias, o limitar los servicios fundamentales de los que goza la población, o incrementar impuestos o aumentar la deuda. En un entorno económico mundial de incertidumbre y volatilidad, donde las inversiones y capitales pueden cambiar de destino en horas, lo vivimos hace unos días aquí en el país. Lo más importante para nuestra sociedad es mantener la estabilidad de la economía a efecto de salvaguardar la estabilidad de la economía familiar. La medida ha resultado dolorosa, pero necesaria, y no podía esperar mantener los subsidios. Eso era ir en contra del futuro del país. Eso no cabe en el presidente Peña. Ha demostrado usted que la popularidad no es apetecible a un costo tan alto como generar un grave daño a las y los mexicanos. Hoy aquí, en la residencia oficial de Los Pinos, un grupo más que representativo de los sectores empresarial, sindical y campesino, envían a la sociedad mexicana un mensaje claro e inequívoco. Las y los mexicanos debemos trabajar más intensamente en unidad, con mayor eficiencia, imaginación y disciplina. Es el único camino que existe para crear lo que todos anhelamos, bienestar para todos. Eso es lo que tenemos hoy el privilegio aquí de testimoniar. Por ello es sumamente alentador conocer que los representantes de los sectores productivos han plasmado su compromiso de enfrentar solidariamente la circunstancia actual en acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Su participación corresponsable y su firme compromiso ponen de manifiesto que los mexicanos sabemos unirnos para enfrentar los grandes problemas y superar nuestros mayores desafíos. Al suscribir este acuerdo de unidad, cada sector productivo pone de relieve su cabal conciencia de que en este año que comienza todos deberemos realizar sacrificios y acatar escrupulosamente los compromisos que aquí contraemos. Los sectores productivos y los representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Trabajo y Previsión Social, trabajando juntos, logramos consensos importantes plasmados en el documento que hoy se suscribe y que sin duda es una clara respuesta ante una situación que haremos también juntos de superar. Se firman compromisos, no promesas. Se suscriben con responsabilidad y con el ánimo, desde luego, de cumplirlas a cabalidad. Los factores de la producción convocan a la unidad nacional, repudian la violencia e invitan a la construcción de nuevos consensos. Eso es lo que plasmamos con la firma. Como en ningún otro sexenio, en el actual los factores de la producción han logrado importantes equilibrios entre la conservación de las fuentes de empleo y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Sin renunciar a legítimos derechos como el de la huelga, han arribado a soluciones en beneficio de ambas partes. Ustedes son los más claros testigos y actores de más de 3 años sin huelga de jurisdicción laboral federal que lo acreditan. El incremento histórico del salario mínimo logrado para este año da cuenta de ello.
El freno a la caída en el valor adquisitivo del salario mínimo y la recuperación sostenida del mismo es una realidad. Por ello, también en el acuerdo se señala con toda claridad que se habrá de analizar en el primer trimestre la evolución de estas medidas compensatorias y de la economía en su conjunto, lo mismo lo que sucede en el entorno internacional. Y con ello, con esta misma responsabilidad, claridad y transparencia, habremos de sentarnos, si es necesario, en las instancias que correspondan para lograr nuevos equilibrios y, si es necesario, nuevos acuerdos. Lo que México rechaza es ese México de competencias entre todos, donde nadie gana, donde todos pierden. El México de la carrera de precios contra salarios. Esos son hechos, no es demagogia. Más de 2.600.000 empleos formales creados en lo que va de la administración es una cifra que no tiene parangón en los primeros 4 años de cualquier sexenio presidencial. La formalización del empleo es una exitosa política pública diseñada por el gobierno federal, respaldada e impulsada por los 31 gobiernos de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al margen de colores y de filiaciones. Eso es hacer actos de justicia en unidad y en coincidencia con propósitos comunes. Hoy queda demostrado que la lucha por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos no se da en las calles causando destrozos, saqueos y miedo entre la ciudadanía. No se da afectando la vida cotidiana de las personas, atentando contra su integridad física y su propiedad privada o contra los bienes públicos y las instituciones o con mensajes incendiarios. Se da en la escuela, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en la universidad, en el servicio público. Se da en el diálogo constructivo, en la conformación de ideas con argumentos, no con robos y saqueos. A esta respuesta violenta le respondemos con acuerdos. A cualquier intención de dañar la unidad, le respondemos pudiendo sentarnos aquí con el derecho de todos a disentir con argumentos, pero con propósitos comunes. Hoy testimoniamos la firma de un acuerdo que sin duda nos permite enfrentar el 2017, años de desafíos globales, pero particularmente para el país, con unidad y con un gran liderazgo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, amigos de los sectores de la producción. Escuchemos las palabras de don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Con su permiso, señor presidente, distinguidas personalidades, miembros del comité, del gabinete legal y ampliado, señores empresarios, señores funcionarios de distintos organismos, estimados amigos de la prensa, quienes ya tenemos muchas canas, recordamos este tipo de eventos hace 30 o 40 años. Domingo, 5 de la tarde, aquí, en Los Pinos, el presidente de la República reunido con los mismos, no las mismas personas, pero los mismos cargos que hay aquí. Siempre firmábamos con la esperanza de que viniera una mejor situación para los trabajadores. Pero el tiempo que no perdona hacía que se fuera desvaneciendo, que hubiera compromisos como, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Me felicito y felicito a todos por tener la oportunidad física de estar en una nueva propuesta. En una propuesta que nosotros no pensábamos que se iba a dar ya, en una firma de un pacto en el que, por ejemplo, a las organizaciones obreras, los trabajadores nos dicen, subió la gasolina, ¿y el sindicato qué va a hacer? Y si nosotros le decimos a la empresa, subió la gasolina, tienes que subir tus tabuladores. Y si el gobierno le dice, subió la gasolina, te voy a subir el impuesto, pues no vamos a ningún lado. Podría hacerse un discurso largo, con muchos aditamentos que fueran buenos para esto.
Pero yo me quiero concretar con el permiso de mis compañeros del sector obrero, de mi presidente del Congreso del Trabajo, de mi amigo de la CROC, de mi amigo de la CROM, del vicepresidente del Congreso y el otro vicepresidente. Economía mexicana y para el país. Un pacto que sin duda, a través de este proceso de diálogo con el sector empresarial, usted ha cumplido, si no al 100%, señor presidente, sí en un buen 90%. Esa es la confianza que se construye para cuando hay momentos difíciles y de reto, poder sentarnos a una mesa, entendernos, definir rumbo, definir confianza y definir camino. En este momento, los que estamos suscribiendo este acuerdo, sin duda estamos comprometiéndonos con un elemento fundamental. Es el momento de fortalecer la confianza en nuestras instituciones, en nuestra capacidad para darle a esta economía competitividad y desarrollo, pero sobre todo en la capacidad que tenemos como sociedad de reconocer que es un momento para privilegiar el interés de México sobre intereses particulares. El acuerdo que hoy firmamos parte de una premisa fundamental. El crecimiento del país se fundamenta en el crecimiento de todos y cada uno de los sectores. Un crecimiento que debe de beneficiar a todos los que participamos en este gran país, su clase trabajadora, su clase empresarial. Para que ello ocurra, va a ser indispensable que cada quien hagamos nuestra parte. Desde la responsabilidad que usted nos ha confiado, señor presidente, nuestra misión es seguir generando un entorno propicio para que las empresas, sin importar su tamaño, puedan ganarse un lugar en el mercado, generar empleos e invertir. Pero también para que los consumidores reciban productos y servicios de calidad a precios justos. Por ello quiero reconocer la disposición del sector empresarial para que a través de sus organizaciones asuma el compromiso de coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando siempre repercusiones injustificadas o fenómenos especulativos, particularmente en los casos de los productos de la canasta básica. Nosotros, como servidores públicos que tenemos su confianza, señor presidente, tenemos la responsabilidad de actuar con probidad, con honestidad y con transparencia, pero siempre con eficiencia por el servicio de México. Gracias, señor presidente. Corresponde la siguiente intervención al actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto que nos reciba aquí y quiero reconocer esta iniciativa como una iniciativa en pro del México que estamos construyendo todos juntos. A los señores secretarios de Estado, nuestro reconocimiento en la convocatoria y en el trabajo que hemos desarrollado estos últimos días. Mi reconocimiento a los señores dirigentes obreros y sindicales que están aquí presentes por el mismo trabajo que hemos hecho y por el que haremos en estos próximos meses y años. Saludo con gusto y a nombre de ellos hablo a los compañeros presidentes de las organizaciones empresariales aquí presentes. Apreciamos esta iniciativa del presidente de la República para reunirnos hoy en esta mesa a todos los representantes de los sectores productivos del país en la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. El acuerdo que firmamos hoy es una muestra de unidad y compromiso, la búsqueda de una hoja de ruta de prioridades en las que podemos coincidir gobierno, sociedad, empresas, trabajadores, campesinos, para afrontar un entorno de incertidumbre y retos con toda responsabilidad. Avanzamos en grandes lineamientos sobre lo que debemos encarar en el futuro próximo, de lo que podemos hacer si definimos objetivos comunes y establecemos el diálogo constructivo como premisa. Los próximos meses y años enfrentaremos desafíos insospechados. Aún no conocemos su dimensión y profundidad, pero podemos prepararnos si logramos unirnos en lo fundamental,
Debemos hacerlo escuchándonos primero, estableciendo el diálogo abierto y franco con la sociedad, entendiendo sus inconformidades y sus problemas y buscando, como lo estamos haciendo, soluciones incluyentes. Son tiempos que requieren unidad y generosidad y también exigencia mutua. Demandar y demandarnos resultados concretos, compromisos reales y transparencia que brinde la confianza. Este acuerdo es un primer paso para la enorme tarea que tenemos por delante, dar seguimiento e implementar políticas públicas que nos permitan proteger la economía familiar, fomentar el empleo, la inversión productiva y a la vez defender nuestra estabilidad macroeconómica. Fortalecer nuestro mercado interno es prioritario y uno de los objetivos fundamentales de la estrategia hoy propuesta. Entiendo en este fortalecimiento no solo el consumo, sino el fomento a la actividad productiva y el desarrollo acelerado de las empresas, que finalmente generan el empleo formal que brinda ingresos y estabilidad a las familias mexicanas. En el sector empresarial tenemos claro nuestro principal compromiso, ser generadores de valor y riqueza que pueda traducirse en más y mejores oportunidades para las personas, para los trabajadores. Por ello, establecemos un compromiso claro en promover la productividad en las empresas y en sus trabajadores para ganar eficiencia y contribuir a disminuir la presión inflacionaria. La preservación del empleo y la recuperación de los ingresos es un compromiso permanente del sector y hemos avanzado en ello, buscando mantener vigentes y crecientes las remuneraciones para el trabajo formal en la medida de las posibilidades de cada empresa conforme va creciendo la propia empresa por productividad. Pero necesitamos seguir trabajando en esta materia, con más incentivos para la creación de empleos, la capacitación constante y la inversión productiva que permitan generar valor que se transforme en mayores ingresos para las familias. A través de este acuerdo, refrendamos nuestro compromiso para fomentar la inversión en nuestro país, presidente. Con estas y otras medidas que iremos incorporando a lo largo del tiempo, buscamos incentivar que más empresas se instalen en México y las que ya están establecidas puedan incrementar su inversión productiva desde las más pequeñas hasta las más grandes, que son cabezas de las grandes cadenas de valor. Para ello, se incorporan medidas concretas para apoyar el financiamiento, la adopción de tecnología, la desregulación y el fomento de la formalidad. Porque es solo a través de la creación de más empresas y el fortalecimiento de las mismas que podremos generar oportunidades de empleo para los mexicanos. Es el trabajo formal, digno y bien remunerado, creado en las empresas, el que rompe el círculo de la pobreza y la exclusión, el que devuelve la esperanza a las familias. El acuerdo que hoy firmamos incluye también una serie de medidas para el apuntalamiento de nuestra estabilidad macroeconómica, controlar la deuda pública, racionalizar y disminuir el gasto público, enfocándolo a las áreas con mayor impacto multiplicador sobre la economía, son metas indispensables para mantener la senda del crecimiento. Sin ellas, no habrá soluciones reales a nuestra problemática y los retos actuales. Creemos que el mayor de los esfuerzos debe realizarse en este sentido, no solo para mantener las variables sanas, sino para dar señales claras a la sociedad del compromiso con la austeridad y el compromiso por el ingreso de las personas y sus familias. Por ello, hacemos un llamado a los órganos descentralizados, a los demás poderes de la Unión y a los gobiernos estatales y municipales a establecer iguales medidas de racionalidad y austeridad,
de control de sus propias deudas y de transparencia y rendición de cuentas. Por último, sabemos que el fortalecimiento del Estado de Derecho es una materia fundamental para dar viabilidad a las propuestas presentadas. La confianza es la piedra angular para un México unido y en desarrollo. Para ello debemos brindar seguridad jurídica a las inversiones y certidumbre a los factores de la producción, al empleo, y un compromiso mucho más firme con la aplicación de la ley y sobre todo el combate a la impunidad. El 2017 debe ser el año de la lucha contra la corrupción en todos sus ámbitos. Desde nuestro sector daremos un renovado impulso al programa de certificaciones en ética e integridad, así como los trabajos con la Secretaría de la Función Pública para establecer requisitos en la materia para las contrataciones públicas. El trabajo recién comienza. Seamos participativos, críticos y exigentes, pero también propositivos y generosos. Es tiempo de pensar en México sin mezquindades ni intereses particulares. La sociedad mexicana está en espera de nuestras respuestas, nuestros compromisos de honestidad, de cero corrupción, de credibilidad, de resultados concretos y no más metas incumplidas. Este acuerdo debe ser un paso contundente en este sentido. Los mexicanos debemos confiar en nosotros mismos frente a los retos internos y externos que tenemos, porque la historia nos comprueba que sabemos trabajar con unidad y generosidad. En estos momentos de reto para México, la patria cuenta con los empresarios, nosotros contamos con nuestros trabajadores, porque así son los signos de los tiempos. Renovar nuestra conversación y nuestro empeño para construir el México del siglo XXI. Y por supuesto que estamos comprometidos de acompañar al presidente y a su equipo en este empeño, en lo que sea necesario para que México siga siendo exitoso en el extranjero y siga fortaleciéndose en la nación que todos queremos tener y que estamos formando. México nos llama a nuestra responsabilidad, presidente, y usted también cuenta con nosotros, los empresarios. Enseguida se procede a la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, firmando como testigo de honor el secretario de Hacienda y Crédito Público. Firman el acuerdo el secretario de Economía, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y el presidente del Comité Nacional de la Confederación Nacional Campesina. El señor presidente de la República atestigua con su distinguida presencia la firma de este acuerdo. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Nuevamente, señoras y señores, muchas gracias por su presencia. Repito, quiero saludar la presencia de los dirigentes del sector obrero de nuestro país, a los dirigentes del sector empresarial de México, a los dirigentes del sector agropecuario que hoy aquí nos acompañan, a funcionarios del Gobierno de la República y a distintos representantes de los medios de comunicación, quienes por su conducto podrán hacer saber a la sociedad mexicana que el día de hoy estamos celebrando este acuerdo y dando este paso precisamente con sentido de responsabilidad en favor de México, en favor de cuidar la economía nacional
y sobre todo fortalecer la economía de las familias mexicanas. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su compromiso y muy especialmente, como aquí se ha dicho, por su responsabilidad con México. Reconozco su firme decisión de participar activamente en la solución de los desafíos que estamos teniendo en el inicio de este año. El acuerdo que hoy suscribimos surge de un intenso y constructivo diálogo con un objetivo que nos une, el de proteger la economía nacional y, desde luego, proteger la economía de las familias mexicanas. Es un acuerdo con compromisos concretos que contribuye a dar atención a las preocupaciones que se han generado luego del ajuste en el precio de las gasolinas. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar responde justamente a las preocupaciones de las jefas y jefes de familia. Preocupaciones de que haya un aumento injustificado en los precios de otros bienes y servicios, especialmente en los productos de la canasta básica. Preocupaciones de que haya escasez de alimentos o recortes en los programas sociales prioritarios. Para responder a estas inquietudes, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento indiscriminado de precios. Esto es posible porque la gasolina, para la mayoría de los productos y servicios, solo representa una fracción del costo de producción. Todos los firmantes, en especial los sectores laboral y del campo, se comprometen a mejorar la productividad de sus sectores. Además, el Gobierno de la República se compromete a continuar el diálogo con los sectores productivos y las medidas de vigilancia para asegurar la estabilidad de los precios en la canasta básica. De ser necesario, habremos de autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten grandes aumentos en sus precios. Quienes reciben un ingreso proveniente de los programas sociales del Gobierno de la República tengan la tranquilidad de que seguirán recibiéndolo. A las familias también les preocupa que haya alzas en el costo de su transporte diario al trabajo, a la escuela y a sus actividades cotidianas. Si bien las tarifas de transporte se definen en cada estado, en el Gobierno de la República apoyaremos decididamente la modernización de transporte público masivo, así como la movilidad urbana. A través del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo se promoverán proyectos de inversión de este tipo, por ejemplo, para expandir, como aquí ya lo refiriera el secretario de Hacienda, el programa a 50 ciudades y pasar a este número de ciudades de las 5 que hoy se contemplan. También se acompañará la reconversión de unidades de transporte público a combustibles más eficientes y económicos. Otra preocupación que tiene la población es que ante los retos actuales haya despidos y se deje de invertir y de abrir fuentes de empleo. Este acuerdo atiende esta preocupación directamente. El Gobierno de la República se compromete a seguir fomentando inversiones generadoras de empleo. Además, durante 2017 comenzarán a operar nuevos estímulos fiscales a la inversión y procesos de simplificación de trámites en favor especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que también hay preocupación por la estabilidad económica, que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir durante décadas. Para atender esta otra preocupación, mantendremos
finanzas públicas sanas, un sistema financiero sólido y la plena instrumentación de las reformas estructurales. Asimismo, desde el Gobierno vamos a cuidar mejor los recursos públicos. El presupuesto se ejercerá de manera austera y cuidando en todo momento el gasto social. Se reforzará también la plataforma de transparencia presupuestaria y de contrataciones gubernamentales. Además del recorte que ya hizo el Gobierno por 190,000 millones de pesos, se aplicarán otras medidas de austeridad, incluyendo la reducción en 10% de la partida de sueldos y salarios de servidores públicos federales de mando superior. La Secretaría de